Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Con la pandemia, el comercio exterior se ha visto fuertemente afectado por el déficit de contenedores que hay en el mundo para transportar la mercancía de un país a otro. Colombia no es ajena a este problema y según los expertos, el país enfrentará la escasez de algunos productos en los próximos meses. Una de las principales preocupaciones es que esta escasez afecta a la industria alimenticia. Veamos el siguiente informe. Estas imágenes tomadas desde el aire en el puerto de Los Ángeles, en California, dan cuenta de la cantidad de contenedores que se encuentran represados y que no han podido circular. Con la acelerada reactivación de la economía, la demanda de mercancía a nivel mundial creció y lograr el transporte en tierra de dichos contenedores desde los puertos hacia las fábricas y viceversa ha sido el principal problema por el que millones de estos vagones están atrapados en los puertos marítimos. Esto ha ocasionado que cada vez haya menos contenedores para llevar mercancía y que los precios de los fletes estén por las nubes. De los 10 principales puertos que hay en el mundo, 8 se encuentran en China y como se ve en las imágenes, la operación está colapsada. Esta situación no es ajena a Colombia y según los gremios de comercio exterior, ocasionará que en el 2022 haya una inminente escasez y encarecimiento de varios productos. Todos los insumos que vienen de países del sudeste asiático y productos finales del sudeste asiático, como son confecciones, calzado, que han tenido también un impacto importante en estas cadenas globales de valor. Y por supuesto los bienes de consumo masivo que incorporan en su fabricación materiales como el acero, materiales o insumos como los microchips, también van a tener un incremento importante. Al país no podrán llegar más productos en lo que resta del año y según el Ministerio de Comercio Exterior, Colombia tendrá que recurrir a nuevos proveedores en otros países para suplir la demanda. Los fletes desde Europa son más baratos. Hemos detectado algunas industrias como por ejemplo materiales de construcción que están empezando a sustituir sus compras en China y están comprando en Europa para importar hacia Colombia. Analdex asegura que productos como juguetes, autopartes de vehículos, licores, chips y microchips, así como algunos alimentos, no podrán ser importados al país en su flujo normal, lo que se verá reflejado en los precios. Al respecto, gremios como FITAC consideran que es la oportunidad del gobierno para impulsar la industria nacional. Como lo dice este informe, artículos como juguetes, repuestos para vehículos, automotores, licores, chips y microchips, y así como algunos alimentos podrían enfrentar problemas para su importación. Este es nuestro tema del día de hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Javier Díaz Molina, él es presidente ejecutivo de Analdex. Señor Díaz, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. José Miguel, muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Presidente, veamos estas impresionantes imágenes. ¿Qué ocasionó este represamiento de contenedores en las principales capitales del mundo, en los puertos? Pues esto se originó con ocasión de la pandemia, cuando a finales del 2019 China se cierra su economía, los contenedores que habían salido hacia Europa, hacia Estados Unidos, América, no regresaron vacíos, porque las fronteras se habían cerrado. Cuando China se abre y la demanda empieza a crecer, pues no hay contenedores vacíos disponibles. Y ahí empieza el tema. Usted se quiere montar en el contenedor que está disponible, pague más. Y empiezan los fletes a crecer de manera extraordinaria. Pero adicionalmente, las navieras, en la época de la pandemia, empezaron a entregar los buques que tenían alquilados, a chatarrizar buques viejos porque la demanda de transporte había caído. Como si fuera poco, los puertos con sus medidas de seguridad empiezan a operar mucho más lentamente por el tema de distanciamiento y en Estados Unidos, en Europa, no hay los conductores de camiones suficientes para sacar los contenedores de los puertos y como si faltara algo, China cierra algunas plantas generadoras de energía con base en carbón para cumplir con unos compromisos ambientales. Eso lleva a que se cierren algunas fábricas en China. Se crea la tormenta perfecta y hoy estamos en una situación de crisis de la logística internacional. Los contenedores están escasos, están varados en los puertos, los buques que hacían una operación de 40 días se están tomando 75 días en esas operaciones.
los fletes pasaron de $2.500, un contenedor de China hacia América, a $20.000, $22.000 el trayecto. Se multiplicaron por 10. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Eso conlleva pues, que no se están cumpliendo las frecuencias, que los buques no están llegando en las fechas señaladas. Están llegando, pero con retraso de 2, 3, 4 semanas. Entonces, pues se altera la actividad porque los empresarios que trabajaban con el justo a tiempo, no tener inventario, sino que la mercancía me llega en el momento, el día que yo lo requiero, pues eso ya no está funcionando así. Y ese es el problema que hoy enfrenta el mundo, porque esto no es de Colombia, esto es el mundo entero que está padeciendo esta situación. Doctor Díaz, empecemos a desmenuzar un poco este problema y empecemos por el objetivo, lo que es el contenedor, que es este elemento tan importante para los fletes de todos los países. ¿Qué es un contenedor y por qué es tan importante para el comercio exterior en el mundo? Pues el contenedor es una caja metálica que se inventaron para transportar los productos. Antes los productos iban como carga suelta, carga general o en pallets. Y a alguien se le ocurrió crear un cajón metálico donde usted puede meter los productos y manipularlos mucho más fácil en el transporte marítimo. Y eso pues generó unas eficiencias logísticas muy grandes. Y los buques, que eran buques de carga general, empezaron a fabricarse como buques portacontenedores, generando eficiencias y por lo tanto menores costos en ese transporte, porque un buque antes transportaba 1.000 contenedores, hoy hay buques de 18.000, de 20.000, de 24.000 contenedores. Entonces, es mucho más eficiente porque el costo por unidad de transporte se reduce significativamente y eso permite integrar el mundo. Por eso esas cadenas globales de valor, por eso a partir de 1980 el comercio internacional cambia, ya no se intercambian productos finales, sino que el intercambio son procesos. Yo hago parte de un proceso productivo. Un avión, el Airbus, que se fabrica en Francia, llegan componentes de 65 países. Ese no es un avión francés, es un avión hecho en el mundo. Y eso lo ve uno en muchos productos. Entonces, esos bajos costos de transporte, esa eficiencia, lo permitió el contenedor. Señor Díaz, ¿estos contenedores qué capacidad tienen? ¿Qué pueden transportar? Para empezar a hablar de cómo sería ese coletazo y qué productos pues dejarían de llegar sobre todo a nuestro país. Pues hoy en día yo diría que casi todos los productos se transportan en contenedor. Hay contenedores de generalmente los más usados de 20 y 40 pies. De pronto allí no llegan los graneles, que son los líquidos, ni los graneles sólidos, todo el tema de cereales, de granos, eso vienen, no vienen en contenedores. De resto, todos los productos. Nosotros exportamos café y el café antes se transportaba como carga suelta, ahora va en contenedores. El azúcar, que sale también por Buenaventura, se transporta en contenedores. Entonces yo diría que la gran mayoría de productos diferentes a esos graneles líquidos y sólidos se transportan en contenedor. Señor Díaz, es que usted hablaba de que los fletes empezaron a incrementarse. Anteriormente se pagaban 2.500 y ahora se están pagando $20.000, o sea, se ha multiplicado por 10. ¿Esto qué coletazo puede generar en los productos? Y más que estamos llegando a una época donde el consumo de varios elementos o productos empieza a crecer. Sí, indudable que esos mayores costos del transporte pues no pueden ser asumidos por los importadores o los exportadores. Eso termina trasladándose al consumidor. Entonces uno ve, por ejemplo, que nosotros importamos el maíz amarillo para fabricar los concentrados que alimentan las aves para producir los pollos y los huevos, alimentan los cerdos para la carne de cerdo. Importamos el trigo para fabricar el pan, importamos la cebada para fabricar la cerveza. Todos esos productos
pues ahora tienen unos costos de transporte mucho más altos y eso se agrega al precio del producto final. Y hay otros productos, productos básicos que con la demanda han crecido sus precios, no solamente el petróleo, el carbón, sino productos como el algodón, dada una mala cosecha en China, hoy tiene un 50% más de precio que el que tenía el año pasado. Eso indudablemente, si le agregamos el costo de transporte, pues va a llevar a que las prendas de algodón, las telas, las confecciones sean mucho más costosas. Eso se concreta en una mayor inflación en el mundo. Usted ve cómo en Estados Unidos la inflación ha crecido. En Colombia, nuestra inflación, que tradicionalmente el banco situaba en el orden del 3%, este año va a estar mucho más cercana al 5%. Eso lleva al Banco de la República a subir las tasas de interés para tratar de bajar la demanda y que los precios no sigan subiendo de manera continua. Presidente, pero ese panorama preocupa porque, bueno, ya habló usted de los alimentos que se pueden ver afectados durante el transcurso de este fin de año y comienzos del año 2022, pero también los electrodomésticos, los juguetes, chips, microchips, entre otros, como lo anunciábamos al inicio de este programa. Sí, así es. Pues todos los productos importados no se escapan a esta situación, porque el transporte está costoso. Y la solución toma tiempo, porque la solución es que entren más contenedores, que entren nuevos barcos y que la oferta de transporte pueda responder a esa demanda creciente después de la pandemia. Entonces, necesitamos tiempo. Los expertos hablan de que esto se empieza a solucionar a finales del primer trimestre del año entrante, segundo trimestre, pero se empieza a solucionar frente a Europa, frente a Estados Unidos, que son los grandes mercados. Nosotros en América somos el 4% del negocio de las navieras. Es decir, nosotros vamos a tener dificultades en costos de transporte, en retraso de mercancías durante todo el año 2022. Nuestros productos de exportación, el café, el azúcar, que salen fundamentalmente por Buenaventura, han tenido que empezar a salir por la costa Caribe, por Cartagena y por Santa Marta, asumiendo mayores costos de transporte interno. Esa es la situación que estamos viviendo y repito, no hay solución diferente al tiempo para salir de esta encrucijada. Presidente, ¿ese problema de los contenedores afecta más a unos países que a otros? Yo diría que como el comercio internacional se ha integrado, y ya estamos hablando de cadenas globales de valor, todos los países se empiezan a ver afectados. Aquí no hay escapatoria para ningún país. Todos sufren esta situación. Colombia, ¿cómo se verá afectada? Sobre todo porque somos un país que tenemos muchos tratados de libre comercio. ¿Qué va a pasar con esta situación a todos los países que debemos responder y también todos estos productos que importamos? ¿Va a haber algún problema en esta materia? Pues como le digo, va a haber retrasos, demoras. Eso va a llevar a que los empresarios empiecen a manejar inventarios y el manejo de inventarios pues lleva a que uno tenga mayores costos financieros, por lo tanto mayores costos de producción. Pero también se abren oportunidades. Nosotros importamos granos, importamos el maíz, importamos el frijol, las lentejas, los garbanzos. ¿Por qué no pensar en producir alguno de esos bienes en Colombia? Aumentar la producción de maíz amarillo, aumentar la producción de frijol para reemplazar esas importaciones. Yo creo que hay paquetes tecnológicos y estos precios nos permiten ser competitivos y reemplazar algunas de esas importaciones. Ese punto que usted toca es bastante importante, doctor, porque entonces a Colombia le toca empezar a ver esta crisis como una oportunidad para mirar hacia otros mercados, incluso internos. Sí, no solamente ver la posibilidad de atender demanda nacional, sino que con la situación de crisis de la logística, las cadenas globales se están convirtiendo en cadenas regionales.
Estados Unidos, Canadá, está buscando proveedores mucho más cercanos. Ellos fabricaban, tenían su taller en China, en Asia, y ahora están buscando proveedores en la región. ¿Por qué Colombia no puede pensar en atraer algunas de esas inversiones que se localicen aquí en el país para exportar a los Estados Unidos, a Canadá? Nosotros hemos recibido llamadas de compradores de los Estados Unidos y de Canadá buscando proveeduría aquí en Colombia. Nos preguntan, ¿ustedes pueden fabricar estas prendas? ¿Pueden fabricar estos muebles? En fin, creo que hay oportunidades. Necesitamos es desregular el comercio, porque nuestro comercio exterior está muy regulado por todo el tema de narcotráfico, lavado de activos. Tenemos una regulación minuciosa. Necesitamos facilitar ese comercio, que hacer comercio, tanto de importación como de exportación, sea mucho más fácil y menos costoso. Presidente, nuestros vecinos, ¿cómo están pues tratando de mediar esta crisis, este problema de los contenedores, hablando de Panamá, Perú, Chile? Todos están afectados con esto. Yo hablaba con mis homólogos de Ecuador y estábamos viendo la posibilidad de plantear en la comunidad andina que la base gravable de las importaciones, usted toma el valor FOB del producto, es decir, el valor del producto en el puerto, y a eso le agrega los costos de transporte y los costos de fletes y seguros y el IVA. Esa es la base gravable para el IVA. Entonces me decían, oiga, ¿por qué no pensamos en proponerle a los países que cambiemos esa base gravable y así sea temporalmente excluyamos estos costos de transporte? Porque no es lo mismo liquidar una importación con un transporte que valía $2.500 a un transporte que vale $22.000. Estamos encareciendo aún más el producto. ¿Por qué no pensar en este tipo de fórmulas? Cada uno de los países está buscando alternativas para tratar de morigerar los efectos de esta situación. Doctor, ustedes de pronto ya tuvieron acercamiento con el gobierno nacional, ya le pusieron sobre la mesa esta serie de protestas, de propuestas al ministerio, o qué viene ahorita por parte de ustedes como agremiación. Ese es uno de los temas que, como le digo, estamos hablando con homólogos de la comunidad andina y queremos presentarle estas propuestas al gobierno. Hablemos ahora de reactivación económica. ¿Qué genera este tipo de problemas a nivel mundial para la reactivación económica, sobre todo después de esta pandemia en nuestro país? Pues ahí el temor es que la reactivación, que va muy bien, mire que el comercio mundial cayó en el 2020 y la OMC planteaba que el comercio mundial iba a crecer un 8%, y hace poco revisó esa previsión y ahora está planteando que el comercio mundial puede crecer 10.8, casi el 11%. Es decir, va a haber una demanda muy dinámica en los mercados internacionales. Eso es muy importante para un país pequeño como Colombia, que depende en sus exportaciones de la demanda internacional y del valor del dólar. Esa dinámica de la demanda internacional se puede ver frustrada por este tipo de situaciones logísticas y por el tema de la pandemia, la reaparición de brotes. Ustedes han visto que China este año ha cerrado varias veces algunos de sus puertos. Uno de los puertos que cerró China hace unos meses, por allí se mueve el 10% del comercio mundial. Entonces, nos preocupa hacia adelante que se presenten nuevamente picos en la pandemia. Lo estamos viendo en Europa, en algunos países vuelven restricciones, vuelven cierres porque han crecido. Entonces, la reactivación va muy bien a nivel mundial, a nivel de país lo hemos sentido. La economía nuestra, que el gobierno inicialmente dijo este año podemos crecer 6.5%, después dijo 7%, ya el ministro de Hacienda revisó el crecimiento y dijo podemos crecer 8.5% este año nuestra economía, y algunos analistas privados dicen no, 8.5%, no, vamos a crecer más del 10%. Eso se puede ver afectado
por estas situaciones. Señor Díaz, ahora hablemos de indicadores económicos. ¿Qué impacto podría generar este problema para el dólar y sobre todo también para la exportación del café? No, yo creo que esta situación, como les digo, pues lleva a retrasos en las entregas. Como les digo, los exportadores colombianos, ante la escasez de contenedores en Buenaventura, empezaron a buscar dónde había contenedores vacíos, llevarlos a Buenaventura con todo el mayor costo de transporte que eso implica. Empezaron a buscar puertos alternativos en la costa Caribe, Cartagena y Santa Marta fundamentalmente, para cumplir con los compradores internacionales. Acordémonos que una de las preocupaciones en los mercados internacionales en mayo, cuando se dio el paro aquí en Colombia, era: ustedes me van a poder cumplir. El café colombiano no tiene reemplazo. Es necesario ese café suave para hacer las mezclas. Entonces, muy importante poderle cumplir a los compradores, y la preocupación es cómo lo hacemos, cómo logramos salir por otros puertos, cómo logramos llegar en los tiempos establecidos a esos compradores. Creo que allí está la preocupación. Tenemos una buena tasa de cambio y tenemos un buen precio del café. Creo que eso hay que aprovechar. Presidente, finalmente, todo esto es una cadena productiva. ¿Ustedes de pronto temen de que se pierdan flores, de que se pierdan ciertos alimentos que producimos en Colombia y que necesitamos exportarlos por esta crisis en materia de contenedores? Pues siempre hay ese riesgo. Sin embargo, mire usted que las flores que estaban saliendo, algún tipo de flor vía marítima, han regresado al avión para poder llegar a los mercados internacionales. Eso significa mayores costos, pero cumplimiento de los compromisos de entrega. Eso es muy importante cuando uno es exportador, poder llegar en los tiempos determinados. Entonces, la logística siempre está en revisión, en ver cómo la aprovechamos, por dónde podemos salir, cuál es el medio de transporte, y necesitamos ver cómo logramos reducir costos para ser mucho más competitivos en estos momentos. Bueno, doctor Díaz, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Él es el presidente de Analdés, donde se calcula que este problema se puede solucionar en el primer trimestre o el segundo trimestre del año 2022. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchas gracias. Buenas noches. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero no se despeguen que ya viene nuestra sección económica Signo Pesos. Una feliz noche.